Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Saludos, pues efectivamente así suena la melodía, lo que es esta entrada en este programa de divulgación científica en la radio de la Universidad de Jaén 103.9, dial FM, uniradio.ujaen.es, si nos seguís a través de nuestra página oficial. Somos embajadores y embajadoras de la ciencia y así lo vamos a demostrar un lunes más aquí en Panel de Expertos y Expertas. En concreto, contamos hoy con el Grupo de Investigación Tecnologías Biológicas y 3 de sus componentes están aquí en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén. En concreto, Macarena Perán Quesada, profesora catedrática del Departamento de Ciencias de la Salud y responsable del grupo invitado hoy. Además, contamos con la presencia de Roberto García Ruiz, catedrático de Ecología, y también contamos aquí en Uniradio Jaén con la investigadora Elena López Ruiz. Todo ello, como siempre, a los mandos José Antonio Ruiz Eliche y también Roberto Torres, nuestro Community Manager. Vamos a dejarnos asesorar por Alberto Fernández de Novaciencia, quien nos sirve, como decimos normalmente, el menú de contenidos del día de hoy. Alberto. Muy buenas tardes. Un grupo multidisciplinar que se ha especializado en el desarrollo de estrategias nuevas en el campo de la biotecnología enfocada a la mejora de la sostenibilidad y en ofrecer soluciones más efectivas a problemas de salud. Así es el grupo de técnicas biológicas que trabaja en la Universidad de Jaén, que cuenta con investigaciones relevantes en la biotecnología de la salud, en la mejora de los sistemas de producción agroalimentarias, así como en el ámbito del medio ambiente. A lo largo de su trayectoria ha firmado un par de patentes y hoy su directora, Macarena Perán, acude a panel de expertos para hablarnos de los últimos trabajos de este equipo de la Universidad de Jaén. Bien, pues vamos a comenzar después de este indicativo. Muchísimas gracias, querido compañero Alberto Fernández de Novaciencia. Iniciamos ya nuestro trayecto aquí en Campus, panel de expertos y expertas. Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino. Campus, panel de expertos y expertas, 103.9 dial FM, la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio Jaén, divulgación científica en estado puro. Hoy, nuestro grupo de investigación invitado Tecnologías Biológicas. Su responsable, Macarena Perán Quesada, además de miembros de este grupo, Roberto García Ruiz, catedrático de Ecología, y también la investigadora Elena López Ruiz, son nuestros expertos y expertas del día. Macarena, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarnos. Roberto, bienvenido. Buenas tardes. Y también contamos con Elena. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, vamos a iniciar nuestro itinerario, ¿verdad? Conociendo algo más acerca de este grupo de investigación, el universo de la ciencia. ¿Qué supone para vosotros, para vosotras? Pues bueno, comienzo yo. Bueno, para mí la ciencia, yo creo que hablo por parte también de mis compañeros, es un modo de vida, es como entender la vida. Tenemos la suerte de tener esta profesión que es apasionante y dedicarnos a lo que nos gusta. La ciencia es la respuesta para nosotros y para todo el mundo a todos los problemas que se nos pueda plantear. Tenemos el ejemplo aquí cercanísimo de lo que ha sido la pandemia de COVID y cómo la ciencia ha sido la única que le ha podido dar respuesta con este desarrollo tan rapidísimo de las vacunas. Tenemos también el miedo del cambio climático, al que también solo vamos a poder darle respuesta desde la ciencia.
innovación científica, tenemos los problemas también de los alimentos, que también el campo de la agroecología tiene un papel fundamental, es decir, que para la mejora de la vida de todos los ciudadanos del mundo es imprescindible la ciencia. Roberto, vocación investigadora desde hace ya muchos años, incluso antes de comenzar a ser docente de la universidad de alguna forma. Pues sí. Yo ya de pequeño pues le intentaba quitar los artejos a las hormigas para ver cómo reaccionaban y también pues para ver un poco de qué estaban compuestos. Así que ya de muy niño realmente me gustaba entender un poquitín cómo funcionaba la naturaleza. Y eso luego se plasmó con bueno, pues estudiar biología, que me apasionó y bueno, pues uno se mete en el tren de la ciencia y el tren te deja en una estación, que es cuando ya terminas la carrera y pasa otro tren, que es para hacer la tesis doctoral en ecología y cuando termina la estancia, cuando ya terminas la tesis doctoral, pues estás en otra estación, pasa otro tren que ya hace la postdoctoral y ya pues vas descubriendo distintas perspectivas con otro grupo de investigación en el extranjero y bueno, pues ya no concibo mi vida sin ciencia. Elena, ¿y en qué tren estás subida tú ahora mismo? Ahora mismo soy investigadora postdoctoral y continúo la investigación que comencé ya desde que empecé la tesis con la profesora Macarena Perán, y todavía estamos en este tren, en intentar buscar nuevas alternativas y nuevos tratamientos en medicina regenerativa y cáncer. Bueno, es un tema recurrente, ¿verdad?, que tratamos siempre en Campus Panel de Expertos y Expertas. La financiación en investigación en España. Todavía hay limitaciones, carencias. Bueno, esto se ha evidenciado, lo decía Macarena, ¿verdad?, a lo largo de esta pandemia. Se requiere mucha más, financiación en investigación, pero ¿todavía estamos en esa situación? Sí, estamos en esa triste situación. Siguiendo con el ejemplo de la pandemia, sabemos que los dos padres de las vacunas españolas son dos profesores o investigadores del CSIC retirados. Son jubilados. Y entonces cobrando un sueldo de jubilado. Esos son los que están desarrollando la vacuna en España. En España hay financiación que viene a cuentagotas, a proyectos, se destina a financiar tesis doctorales, pero luego no hay una continuidad. Lo que se necesita es una masa laboral de investigadores en España y que no se nos vayan fuera, porque nosotros hemos estado en el extranjero y conocemos y tenemos muchos amigos investigadores de excelente prestigio en el extranjero. Entonces, esa es la pena, que no hay continuidad aquí, no se apuesta de verdad por la ciencia. No es dar proyectos esporádicos de cuantías más o menos más o menos respetables. Es financiar la continuidad de los investigadores. Roberto, ¿suscribes las palabras de Macarena? Es decir, continuidad necesaria. En este caso se conceden proyectos, pero no son suficientes. Sí, absolutamente. Es decir, no hay una digamos una estructura clara que dé un mínimo de continuidad a los investigadores que genera España. Como dice Macarena, efectivamente hay muchas posibilidades de financiación de proyectos de investigación, pero estos proyectos de investigación, como dice ella, esa financiación va un poco a salto. Viene una crisis, ya fuera. Ahora se recupera y se empieza a dar, pero viene otra crisis, fuera. Y sobre todo, como la investigación más o menos, el gran grueso de la investigación está ligada a plazas docentes en las universidades, y teniendo en cuenta que el número de estudiantes ligado a la población de España ya apenas cambia, pues evidentemente no hay posibilidad de estabilizar el personal investigador. Voy a poner un ejemplo.
yo dirigí una tesis doctoral y bueno, pues esta muchacha tenía un buen currículum, terminó la tesis doctoral y resulta que le tocó de lleno la crisis económica del 2008, 2009, 2010, 2011, 12. Bueno, pues yo la preparé y no tuvo ningún tipo de continuidad. Y al final, pues a través de un colega de la Universidad de Copenhague, pues se fue allá de profesora y ahora está investigando en la Universidad de Copenhague con el profesor, un tal Larsen. Y es una pena porque todo el sistema académico fue el que le pagó los estudios, ya sabes, la carrera. Yo le enseñé todas las técnicas para que ahora se la aplique en la Universidad de Copenhague, con nulas o muy pocas posibilidades de poder incorporarse al sistema científico español, simplemente porque prácticamente la única manera de investigar en España, bueno, no es así, pero en la mayoría de los casos es a través de un puesto docente en la universidad. Y si no hay plazas docentes, pues no se pueden incorporar esos investigadores. Bueno, poca inversión y además inversión que al final no sirve porque estos cerebros, ¿verdad?, estos investigadores e investigadoras recalan en otros países. Elena, en tu caso, vocación plena por tu parte, viendo este horizonte, tú a pesar de ello ahí, al pie del cañón, y supongo que también con la mente puesta y evidentemente sin incidir en el pesimismo que se plantea aquí, con la mente puesta en la posibilidad también de tener que en algún momento recalar en el extranjero, ¿no? Bueno, sí, ciertamente ya he recalado, también he estado trabajando en el extranjero y luego volví otra vez a trabajar aquí, a la Universidad de Jaén. Y bueno, suscribo las palabras de Roberto. La ciencia ahora mismo es bastante inestable, no hay una carrera para los científicos que lo estabilice y que recompense su esfuerzo. Y hay algunas, pero bueno, están bastante limitadas, y una de las salidas principales, como mencionaba Roberto, es la estabilización a través de una plaza en la universidad, que lo cual también pues es un objetivo muy, muy complicado. Y entonces pues muchos científicos o dejan ya de trabajar en la ciencia o se van a otros países. Es muy complicada la estabilización, y la sensación, por lo menos de mi punto de vista, es que no hay una recompensa al esfuerzo y a esa inversión que en la que se ha hecho formándonos, que son muchos años de trabajo, con becas, distintos contratos, muchísimos cambios de contrato, también temporadas en las que estás en desempleo y aguantas, luego otra vez otro contrato, pero siempre sabiendo que cuando se aproxima esa fecha en la que termina el contrato, pues tienes que estar buscando otra nueva fuente de financiación. Esto supongo que incide también en la propia continuidad de tu trabajo, no ya me refiero laboralmente, sino también a la hora de concentrarte en una investigación, sí, a la hora de tener motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, bueno, se intenta, ¿no? Siempre la motivación y las ganas están, porque si no, claro, hace tiempo ya lo hubiera dejado, ¿no? de seguir en esta profesión, pero como es una cosa que realmente me gusta, pues eso hace un poco que siga manteniendo un poco las ganas, ¿no? Macarena, Roberto, pues, si nos perdona, consta... antes voy a fastidiar un poco lo que ha dicho Elena, sí, que no lo ha querido ella decir. Actualmente ella está contratada con un proyecto de investigación que ella misma ha conseguido. Eso es lo que se le paga ahora mismo el sueldo. Ha estado ella, como ha dicho, con varios contratos, encadenando varios contratos de profesora sustituta, pero ahora mismo su sueldo se lo paga ella misma. Y, como ha dicho, con la incertidumbre. Ella tiene ya una categoría que está acreditada por la NECA como profesora titular de universidad. Y sigue todavía en el aire. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de cómo está la ciencia y la estabilidad de los científicos en España. Después de una carrera brillante, obviamente, pues sigue todavía en el aire. Pues acabo de quedarme a cuadros realmente. Iba a preguntaros que si existe un modelo que funciona y además que hace justicia a los investigadores y las investigadoras en otros países, ¿cómo es posible que no se haya extrapolado ya a España? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Es el tema de no querer invertir tanto o no sé?
Pues yo creo que en España estamos muy cómodos con ser un país de servicios. Ser un país de servicios que solamente ofrecemos turismo y que ofrecemos en construcción para venderle nuestras playas a los extranjeros y para venderle los sitios mejores que tenemos en España. Y eso es lo que ofrecemos y eso es lo que se ha apostado en España. En España no se ha apostado por la tecnología en serio, nunca. Ahora tenemos este reto que nos podemos enfrentar a una guerra, que vamos a tener una deficiencia de energía, y siendo un país como somos de sol y de energías renovables, no se ha apostado para hacer un instituto puntero mundial en España a este respecto. Entonces, eso es lo que estamos cómodos pues acogiendo turismo, y si cae turismo por cualquier circunstancia, como nos ha pasado en esta crisis con el COVID, pues nos quedamos totalmente sin nada que nos apoye. Bueno, ¿cuánto nos gusta la primera parte siempre de nuestras entrevistas a grupos de investigación, que es cuando conocemos realmente la realidad de los mismos, a lo que se enfrentan diariamente? No solo visibilizamos lo que son los resultados de sus magníficas y exitosas investigaciones, sino que también pues aterrizamos en la realidad y denunciamos también este tipo de situaciones que se dan. No todo es tan bonito, ¿verdad? Para llegar a ciertos lugares hay que transitar caminos realmente farragosos y aquí aquí hay una muestra. Hablemos sobre continuidad. Hablemos sobre vocación, porque el grupo ha mantenido, ¿verdad?, estructura, ha mantenido sus propósitos, su motivación a lo largo de varios años. ¿Cuándo se formó, Macarena? Pues se fundó en noviembre del 17. Llevamos ya unos añitos. Y en aquel caso, nombres, digamos, que todavía conforman parte del grupo, ¿os habéis mantenido? Bueno, sí, nosotros somos los tres miembros fundadores del grupo, sí. Vamos a hablar, si os parece, sobre algún tipo de seminario, reunión científica que hayáis organizado, cómo os movéis, cómo os proyectáis internacionalmente. Bueno, pues yo soy coordinador de un proyecto europeo, de un PRIMA H2020, y claro, como coordinador de dicho proyecto, pues he tenido que organizar todas las reuniones anuales con los 22 partners participantes del proyecto, que son, bueno, de 6 países y bueno... En ese contexto ya he organizado muchísimos seminarios pues para homogeneizar la metodología que vamos a aplicar en el proyecto, etcétera. Y bueno, pues también el grupo se está publicitando un poco, porque bueno, formo parte de un grupo estratégico, un comité estratégico de la Unión Europea para avanzar en la implementación de la agroecología en el conjunto de la Unión Europea. Entonces, pues en ese contexto se seleccionaron una serie de investigadores cuya temática, objeto de estudio, es la agroecología de distintos países, y estamos pues en un montón de reuniones pues para un poco diseñar cómo implementar estrategias a todos los niveles, políticos como de financiación, etcétera, para potenciar la agroecología. Y desde ese punto, pues sin lugar a duda, el grupo, creo yo, que se publicita bastante bien. Siendo poquitos, ¿no? 3, tocáis mucho trabajo cada uno, ¿no? Sí. Sí, somos desde mi punto de vista, somos activos. ¿Alguna publicación que os gustaría destacar? Evidentemente vamos a hablar de patentes, de líneas de investigación en unos minutos, pero no sé, ¿alguna monografía, alguna cuestión que queráis destacar de impacto? Pues no sé si... Bueno, yo... como ahora lo vamos a comentar, bueno, en el grupo, como estábamos hablando que somos activos, efectivamente tenemos como en la actualidad pues unos 140 papers ya en el grupo, que bueno, que es que centrarme en una única publicación, pues digo un poquito las líneas generales, como has dicho, tú has introducido. Trabajamos con cáncer, con nuevos medicamentos
en contra de cáncer y en contra de las células madre cancerígenas, que son las iniciadoras de los tumores metastáticos. Trabajamos en medicina regenerativa, que es la línea que lleva Elena, sobre todo en regeneración osteocondral. Trabajamos también en la línea que lleva Roberto, en secuestro de carbono, ciclos biogeoquímicos y calidad del suelo. Entonces, más o menos esas son las líneas y la producción científica que tenemos. Luego ya, si quieres, entramos en detalle. Sí, porque yo os quería preguntar sobre el concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Pero en relación a la biotecnología. ¿Qué entendemos? Bien, pues desde mi punto de vista, la sostenibilidad asociada a la biotecnología, pues lo veo de dos formas, ¿no? Por un lado sería sostenibilidad económica, en el sentido en que hay que mantener las inversiones, ¿no? en ciencia para que se pueda obtener resultados innovadores y tener en cuenta también que hay que tener paciencia, porque esa inversión o los resultados de esa inversión tardarán en llegar, sobre todo cuando hablamos de la rama más biosanitaria, ¿no? En la que, por ejemplo, cuando se descubre una molécula, pues puede tardar 10 o 15 años hasta que se puede utilizar o emplear en clínica. Entonces, hay que invertir y tener en cuenta que los resultados pueden tardar, pero puede llegar y luego pues hay un retorno a la sociedad. Esto es importante, disculpa que te interrumpa, incide nuevamente en lo que comentabais antes, la continuidad. Si los resultados no se obtienen hasta pasados 11 años y el proyecto es de 4, se queda ahí en suspensión, ¿no? Sí. Efectivamente. Y bueno, el otro punto de vista de la sostenibilidad relacionada con la biotecnología sería un poco la ecología, ¿no? Un punto de vista medioambiental, en la que la investigación debe desarrollarse de forma que cause o ninguno o el mínimo impacto posible en el medio ambiente. Es decir, por ejemplo, si hablamos de un laboratorio, ¿no? Ahí se utilizan muchos recursos y hay que planificar bien los experimentos para que no se malgasten, ya que son la mayoría de los materiales que se usan en ciencia son muy caros. Y luego también hay que seguir pues unas normativas pues para el desecho de residuos, como digo, para que causen el mínimo impacto posible al medio ambiente. Luego también, por ejemplo, en nuestro grupo, ¿no? en la línea que lleva el profesor Roberto García de agroecología, pues no solo que los resultados no causen impacto ambiental, sino que además un impacto ambiental positivo, ya que su investigación, su fin, el manejo del olivar desde un punto de vista ecológico. O sea, que reviertan también desde el punto de vista ecológico. Bueno, esa es sostenibilidad en relación a la biotecnología. Hablemos sobre desarrollo biotecnológico en salud. ¿Cuáles son los fundamentos? Bien, las principales, quieres decir que, por ejemplo, ¿qué sería lo principal, ¿no? que necesita la biotecnología? Pues bien, yo la biotecnología, las bases principales considero que serían 4, ¿no? Una sería la económica, como hemos dicho, que se necesita invertir en ciencia para poder obtener resultados innovadores y invertir en recursos y en infraestructura. La segunda necesidad, o como si habláramos de una pata de la mesa, ¿no? La segunda pata de la mesa de esas 4 sería el talento. Hay que formar a investigadores y además estabilizar a esos investigadores en los que se ha invertido ese esfuerzo, y que a los investigadores que se les recompense estabilizándose y se premie el talento y el esfuerzo. La tercera pata de esta mesa sería la transferencia de los resultados. Hay que fomentar que haya una transferencia de los resultados que se obtienen. En ese sentido, ha habido un cambio en los últimos años y cada vez se tiene más en cuenta, porque hasta ahora pues, en ciencia sobre todo lo que se premiaba era publicar, ¿no? Publicar sin pararse a pensar si se necesitaba proteger. Entonces ahora ya cada vez los científicos están más mentalizados que cuando hay un resultado lo primero es sopesar si es innovador y si se puede ser patentado y protegerse. En ese sentido, pues están fomentando cada vez más las unidades de desarrollo tecnológico.
Y la cuarta pata de la mesa sería fomentar también las relaciones de la universidad con las empresas, es decir, fomentar la relación público-privada, ya que las empresas tienen también otros puntos de vista y entienden las necesidades de la sociedad, y nosotros como investigadores desde la universidad podemos también aportarles esa investigación y que haya una retroalimentación, ¿no? Porque no hay que dejar también de tener en cuenta que las empresas invierten también en la universidad, es otra fuente de recursos, y que además la empresa también se puede enriquecer con lo que con el desarrollo de la investigación en la ciencia. En definitiva, 4 patas de la mesa, como decía Elena, que bueno, se refieren a lo económico, al talento, y además tú lo subrayabas claramente, la recompensa del talento que viene, ¿verdad?, con la estabilidad, esa transferencia, lo hemos dicho muchas veces en este programa, no vale con generar resultados, sino que también hay, por supuesto, que visibilizarlos y trasladarlos a la sociedad. Hay que proteger esas investigaciones o resultados y el fomento de los activos, tanto de los investigadores como de las empresas, y esa coordinación, esa sinergia que ha de establecerse, magníficamente explicado. Hablamos, si os parece, sobre vuestras investigaciones en relación a los fármacos antitumorales. Vale, muy bien. Pues estamos desarrollando una línea de investigación que lo que busca es encontrar nuevas terapias dirigidas a las células madre cancerígenas. Se ha visto, ya se ha demostrado que dentro de un tumor hay unas células que se están dividiendo continuamente, que son las que forman la masa tumoral, y luego hay unas células que están durmientes y que son las encargadas de reproducir el tumor en lugares distantes. Esas son las células madre cancerígenas. Esas son las responsables, como ya he dicho, del tumor metastático. Nosotros llevamos ya más de 10 años en colaboración con una empresa de biotecnología que tiene sede en Australia, y que desarrollaron una formulación de 2 enzimas pancreáticas, que son enzimas que tenemos que nuestro páncreas produce naturalmente, dos proenzimas, mejor dicho, pancreáticas. Nosotros estipulamos la formulación con ellos y hemos desarrollado una dilatada investigación sobre estas enzimas, y hemos visto que efectivamente tienen un papel fundamental en parar la progresión del cáncer. El papel más bonito, más fundamental que veo en estas enzimas es que lo que hace con las células cancerígenas, que son células indiferenciadas, las vuelve a diferenciar hacia las células del tejido origen. Es decir, cuando se produce un cáncer en el intestino grueso, un cáncer de colon, las células típicas de ese tejido del intestino grueso se desdiferencian y se convierten en células que no tienen las funciones de las células de las que proceden. Simplemente van dividiéndose rápidamente, produciendo la masa tumoral. Entonces, lo que hemos visto es que este tratamiento lo que hace es revierte esta desdiferenciación y la vuelve a hacer células diferenciadas con las características del tejido de origen. Es decir, ¿de esa forma no se multiplican? No se multiplica, ya es como lo pongo entre comillas, como si las vuelven buenas de nuevo. Sí. Entonces, además de esto, hemos visto que también tiene incidencia en la población de células madre cancerígenas, y también produce que estas células madre cancerígenas se diferencien hacia células también del propio tejido. Las despierta, entonces dejan de ser durmientes y entran en el ciclo en el que pueden ser tratadas, porque sabemos todos que la quimioterapia y la radioterapia incide en las células en el momento en que se están duplicando. Si hay células que no se duplican porque están durmientes, pues escapan a estos tratamientos, como es el caso de las células madre cancerígenas. Hemos visto que nuestro tratamiento, pues lo que hace es despertar a estas células, con lo que pueden entrar en el ciclo y pueden también tratarse y disminuir su número con las terapias que se utilizan actualmente en el cáncer.
¿Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de tumor cancerígeno o solamente a unos nosotros específicos? hemos hecho una investigación muy dirigida, focalizada en cánceres, en tumor de páncreas y de colon. También de esófago hemos tenido resultados buenos, pero entendemos que sí, que cualquier cáncer que cree una masa tumoral, que no sea puede tener una buena respuesta. Bueno, esto es una fórmula que de ratificarse, ¿verdad? Salvaría muchas vidas. Sí, claro. Uh-huh. Y no se acelera la investigación en este sentido, no se invierte, nosotros actualmente, estamos a espera de un ensayo clínico. Es que todo va lentísimo. Es una cosa que tampoco la gente ajena a la ciencia entiende, que todo es lentísimo. Pero porque es complejo, no porque no porque haya. Es complejo y porque se necesita una fuerte financiación. Para un ensayo clínico en pacientes, pues hablamos de millones de euros de inversión. Entonces, muchas de las investigaciones que son muy prometedoras de nuevos fármacos, tristemente quedan aparcados hasta el estadio de ensayos con animales. Ensayos, cuando se demuestra incluso su utilidad en ensayos con animales, pues si no se continúa con una financiación fuerte, pues quedan ahí. Pues supongo que también habrá financiación privada, ¿no? Quizás laboratorios o no. Bueno, de hecho, la empresa que está financiando estos estudios, pues está buscando inversores. Entonces, pues de hecho, la profesora Macarena, pues hace 2 años tuvo que ir a Australia a hacerse conocer con un grupo de inversores que había reunido pues esta empresa para un poco impulsar la inversión en esta idea. Entonces, pues ahora mismo creo recordar que está en fase de que la empresa busque inversores que quieran poner encima de la mesa alrededor de 1 millón de euros para poder iniciar los ensayos clínicos. Porque las evidencias hasta ahora son, es decir, llevan a la certidumbre casi absoluta de que... Sí, además colaboramos también con un médico del Reino Unido, el doctor Kenyon, que él tiene una clínica y él realizó un ensayo con estas enzimas pancreáticas, con esta formulación, pero fue un ensayo compasivo a pacientes que ya no tenían esperanza de curarse. Entonces, fue un ensayo que le dieron las características de compasivo y simplemente fue tratado y se vio que se alargó el tiempo de vida que tenían los pacientes en unos meses. Un primer ensayo, fue unos resultados alentadores, pero por supuesto no se puede extrapolar porque fue ya... Bueno, pues seguramente los y las oyentes de Unirradio Jaén estarán muy interesados e interesadas en saber acerca de esas patentes, ¿verdad? Porque Elena hablaba antes de la protección, ¿verdad? De los resultados. ¿Cuáles son esas patentes que tenéis en el grupo? Bien, pues una patente que hemos solicitado, que estamos pendientes de su aprobación reciente, sería un nuevo material que es para impresión 3D. De hecho ya se estaba utilizando en impresión 3D, pero no se había empleado para crear tejidos, ¿no? Quiero decir, nosotros hemos demostrado que este material es biocompatible, es decir, se puede utilizar para crear una especie de malla o de tejido en la que nosotros cultivamos las células y lo que queremos es que esa estructura tridimensional sirva pues para regenerar tejidos como puede ser el cartílago o el hueso. Esta es una de las patentes que están solicitadas. ¿Tenéis otra? Tenemos otra de medio condicionado para cultivar y seleccionar células madre cancerígenas, que además también tuvimos ya un interés de una empresa por licitarla. Tenemos una patente, la patente que creamos con la empresa esta que he comentado antes del tratamiento anticancerígeno basado en enzimas pancreáticas, que esa ya está licenciada por
por la empresa esta que es Propanc SL. Y tenemos otras patentes que se han creado, pero no ahí se han quedado en el cajón, que no han seguido el recorrido, vamos, pero total, hemos tenido como iniciadas como 8 o 10 patentes, que al final o puede llegar a que no te la reconozcan la Oficina Nacional de Patentes o que luego finalmente no se licencien. Al no licenciarse, al no reconocerse, ¿significa que no son operativas? No son operativas, nada. Eso tiene un periodo, tú la solicitas, además un periodo largo hasta que se te acepten o te reconozcan la patente, la Oficina Oficial de Patentes, y una vez aceptada, o una vez ya que tenga fecha de aceptación, pues puedes licenciarla a una empresa. Entonces puede pasar dos cosas, o no, que no llegue todo, que no termine el recorrido, o que luego, que es también muy probable, que no logremos licenciarla. Esto quiere decir que resultados que se evidencian después de proyectos de investigación finalmente no se patentan y por lo tanto no se pueden, poner al servicio de la sociedad. ¿Eso es así? Eso es así. ¿Hay algunos? ¿Siendo resultados científicamente probados? Sí. Sí. Bueno, es que hay veces que, aunque tú tengas tus resultados probados y todo eso, no, tú crees que sí, produce una patente, pero la oficina está para velar que sea todo innovador. Ellos te pueden decir que no, esto realmente no es una innovación, no aporta tanto como tú pensabas, o solamente aporta de uso. Es decir, que tú puedes tener muchas expectativas y luego se te pueden quedar. Y luego hay otras, como lo que ha dicho el material que tenemos muchísimas esperanzas puestas en él, que funciona muy bien porque tiene unas características muy parecidas a lo que sería el cartílago condral. Pues estamos también en negociaciones con una empresa que está más o menos queriendo licenciarla. Pero es que la verdad que luego te quieren pagar 3 duros. Es que se creen, es que así es como tristemente la ciencia en España se vende muy barata. Pero por el margen de beneficios, ¿no? Que luego... Sí. Porque ellos explotan después. Claro, luego ellos quieren, pero en fin, es una incertidumbre, claro, tampoco es que pero sí, que luego es complicado, que todo es muy difícil. Bueno, pues hablamos, si os parece, habéis aludido a ello, ¿no? A la agroecología. De hecho, Roberto estuvo ya aquí en este programa refiriendo a algunas cuestiones. Yo sé que es difícil, Roberto, sintetizar, pero ¿en qué consiste básicamente la agroecología y en qué consisten, digamos, las líneas de investigación? No, bueno, pues básicamente es intentar emular procesos ecológicos que ocurren en los ecosistemas naturales. Es decir, cómo en la agricultura podemos ayudar, impulsar que se verifiquen procesos ecológicos. Pues no sé, por ejemplo, control de plagas y enfermedades. En los ecosistemas naturales, efectivamente, claro que hay plagas y claro que hay enfermedades, pero las poblaciones de unos y otros están más o menos controladas porque siempre hay algún depredador, algún competidor que minimiza el número de individuos de esas plagas y enfermedades. Claro, para que eso sea posible se necesita distintos tipos de hábitat en el ecosistema para que esos depredadores puedan cerrar su ciclo biológico y poder actuar, ¿no? Claro, si en un sistema agrícola, en un olivar, pues a lo mejor no dejamos cubierta vegetal, el suelo está, si me permiten la expresión, pelado sin cubierta vegetal, los restos de poda se pegan fuego, etcétera, pues no se proporcionan esos hábitats para que haya depredadores naturales de las plagas típicas del olivar y, por tanto, la agroecología lo que intenta es eso. ¿Cómo podemos manejar la agricultura para impulsar todos los procesos ecológicos que operan en los ecosistemas naturales sin que eso suponga, evidentemente, una merma en la producción? Pues eso es la agroecología. Luego hay otro concepto que es el de optimización de la fertilización de sistemas agrícolas. ¿En qué consiste? Pues claro, en los últimos años la Unión Europea ha
ha lanzado una serie de estrategias que, nos guste o no nos guste, a corto, medio, largo plazo, se van a implementar en toda la superficie de la Unión Europea. Pues habréis escuchado el Green Deal o la estrategia polución cero, la estrategia de suelo saludable y biodiverso. Son estrategias que se van a incorporar en prácticamente todas las políticas a todos los niveles, ¿no? Pues bien, una de ellas va dirigida a sabiendo los impactos negativos que tiene en el medio ambiente una sobrefertilización o una fertilización poco razonada. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la fertilización sea lo más razonable posible? Pues eso se hace a través de una optimización de la fertilización. De hecho, la gente todavía no es consciente de ello, pero dentro de poco la Unión Europea va a supeditar la subvención económica que reciben los agricultores a que hagan un balance de nutrientes para que ellos hagan sus propias cuentas, como cuando hace uno pues, sus cuentas económicas, cuánto he recibido, cuánto voy a ganar, por lo mismo, cuánto necesita el cultivo, cuánto voy a echar. Y en función de ese balance, la Unión Europea va a decir, que te sobran demasiados nutrientes, que estás echando más de la cuenta, no te vamos a dar una subvención económica. Por tanto, un protocolo de una optimización de la fertilización pues supone tener en cuenta todos los procesos de entrada de nutrientes, transformación de nutrientes y salidas con la cosecha, para que lo que uno añada se ajuste a las necesidades del cultivo, en términos de magnitud y en términos también de tiempo. No vale echar lo que necesita el cultivo, pero en un momento en el tiempo en el que no lo necesita el cultivo, no sé, el olivar porque está parado en invierno y porque va a llover mucho y buena parte de lo que yo añado se puede perder por lixiviación. Pues eso es optimizar. Que lo que añadamos, la cantidad y la forma y el tiempo de lo que añadamos se ajuste a la demanda del cultivo. Bueno, pues estamos ya a punto, ¿verdad? Finalizando nuestro programa, nuestro panel de expertos y expertas de hoy. Grupo de investigación invitado Tecnologías Biológicas, y me gustaría terminar con una nota, pues no sé, que nos suena bien a todos, ¿no? En estos momentos de tanta confluencia de problemas a nivel internacional, parece que el mundo está patas arriba. Hablemos de un concepto, ¿verdad? Y me gustaría que lo aplicaseis a cada uno de vuestros ámbitos de investigación, que es el concepto lo he escuchado varias veces hoy aquí, el concepto de regeneración. ¿Cómo entendéis la regeneración desde vuestro punto de vista, en vuestro ámbito? ¿Elena? Bien, la regeneración desde mi punto de vista, lo primero que me viene a la mente en la investigación es la temática, una de las líneas que llevamos en el grupo, que es la medicina regenerativa, ¿no? Hay muchas enfermedades prevalentes, bueno, como bien explicaba la línea que dirige la profesora Macarena Perán, una es el cáncer, y que es una enfermedad que causa gran mortalidad en la sociedad, y luego también hay otras patologías también con alta incidencia, como la osteoartritis, como los daños en la piel por diversas patologías como quemaduras o también pues enfermedades cardiovasculares. Entonces, todas estas enfermedades al final generan un daño en los tejidos. Y la idea que tenemos en el grupo es que mediante células madre poder crear esos tejidos, ¿no? de manera artificial en el laboratorio para poder sustituir el tejido dañado, ¿no? Y regenerar así los tejidos. Para ello pues utilizamos técnicas novedosas, que como puede ser la bioimpresión 3D, e intentamos pues desarrollar los cartuchos que llevarían las impresoras, que se le conoce como biotinta, que llevan esos materiales que imitan a la composición de los tejidos y las células, y para ello pues reconstituir los tejidos. También, bueno, comentar que la regeneración y la posibilidad de crear estos tejidos, pues también en ese sentido se necesita colaborar con otro grupo y que sea un ambiente multidisciplinar. Y en ese sentido, pues también colaboramos con otros grupos y tenemos una estrecha colaboración con la Universidad de Granada y con el grupo de Juan Antonio Marchal. Y
simplemente eso, la regeneración parte por emplear materiales y células y moléculas que señalicen ese tejido al que queremos dirigir la diferenciación, y también tener en cuenta que que necesitamos de otras ramas de la ciencia para generar esos tejidos. Macarena, no sé si quieres apuntar algo, pero al hilo de lo que indica Elena, y antes de escuchar también a Roberto, y también como eco de lo que tú habías comentado antes acerca de las células madre, en definitiva regenerar significa como volver al origen, ¿no? Volver a la raíz de todo, ¿no? Para identificar y que en ciertos casos no se diversifique o no se... Creo que habéis hablado sobre diferenciación, efectivamente, ¿no? diferenciación es la clave de la diferenciación celular. Las células, que son un ente maravilloso, es increíblemente organizado, están, según su tejido, tienen una diferente diferenciación para realizar su función. Casi todos los procesos patológicos están iniciados por una inflamación, una inflamación crónica, y esto lleva a que las células se desdiferencian, pierden sus características esenciales y se convierten en otra cosa, en otro tipo celular, que ya no hace su función. Entonces, por eso los tejidos fallan. Entonces, efectivamente, la diferenciación es la clave para, desde mi punto de vista, una clave muy importante para tratar muchas enfermedades. Y las células saben volver a diferenciarse a lo que deberían ser. ¿Saben? Tienen esa información dentro. Lo único que le tenemos que añadir una serie de factores que es como que le dieran la orden de, oye, no, vuelve a diferenciarte a tu origen, como tú has dicho. Es curioso, ¿no? Porque al final es como, no sé, por utilizar una metáfora, es que cada uno vuelva a su ser, ¿no? Que cada célula vuelva a mantener, digamos, su diferenciación, su perfil, su especificidad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, he dicho así como... sí, ahora es que sí me puede ser una guerra. Si ahora se nos plantea una guerra y todo el mundo nos tenemos que poner a tirar tiros, tengamos la profesión que tengamos, es un caos. Y eso es lo que se produce en el organismo. Oye, no. Tú eres médico, deja de tirar tiros y ponte a curar pacientes. Y tú eres periodista, déjate de tirar tiros y ponte a hacer entrevistas. Y organizar otra vez, volver al orden inicial, como has dicho. Bueno, pues esa idea, desde luego, es la que debe permanecer y remanecer. Roberto, terminamos. Regeneración en tu ámbito. Pues igual, volver a lo que era antes. Regenerar es básicamente en los sistemas agrícolas por un proceso de intensificación iniciado en la Revolución Verde, que sin lugar a dudas proveyó de alimento en un momento en el tiempo en el que era esencial, ha conllevado una merma ostensible en el valor natural de los sistemas agrícolas. Entonces, regenerar es implementar estrategias para volver a tener un capital ambiental, un valor natural en los sistemas agrícolas, que permitan presentar más resistencia al cambio climático y contribuir a la mitigación del cambio climático. Y eso es perfectamente posible, eso es técnica y económicamente viable. Entonces, regenerar es volver a que los sistemas agrícolas sean lo más natural posible, como ecosistemas naturales, sin que, evidentemente, conlleve una merma en la rentabilidad económica. Eso es posible. Pues nada, es desde luego una forma muy positiva de terminar. Es posible, y la regeneración, la vuelta al origen y desde luego al orden. Esta ha sido nuestra entrevista hoy, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, de Uniradio Jaén, en Campus, panel de expertos y expertas a miembros, los tres, justamente, del Grupo de Investigación Tecnologías Biológicas. Macarena Perán Quesada, un placer, muchísimas gracias. Un placer. Roberto García Ruiz, gracias también. A vosotros. Y Elena López Ruiz, un placer. Un placer, muchas gracias.
José Antonio Ruiz Elich estuvo en las labores técnicas, Roberto Torres al otro lado de la cámara y también documentando para la posteridad lo que aquí ha ocurrido en el estudio de la radio de la Universidad de Jaén. Hasta el próximo lunes aquí en Campus, panel de expertos, que sean felices. Panel de expertos y expertas. Embajadores de la ciencia. Dirige y presenta Julio Ángel Olivares Merino.